recién llegado de un viaje en bicicleta que tuvo por toda la 32, después agarró la 31, después agarró 72, bajó, o mejor dicho, bajó por uno hasta 35, dobló 35 y llegó acá a los estudios de Multiverso La Vuelta, que emite por Pampa Cultural 35 entre 19 y 20. Él vive muy cerca de acá, no me pregunten por qué hizo todo ese corrido, a lo mejor simplemente para entrenar, despejar la mente. Ya él estará hablando en pequeños momentos cuando yo se lo diga. Pero bueno, yo les relato todo el recorrido que me contó él, que hizo. Está con nosotros el columnista de teatro, que fue a ver, para variar, otra obra de Mariano Tenconi Blanco, que vio por segunda vez en 2 semanas al mejor actor del país. Lo vio en vivo él. Hace 2 semanas había traído a la mejor actriz. Él ve solo a los mejores. Al lado mío está Nahuel Ortiz. Bueno, muchas gracias. Me estoy soltando el pelo porque ya es una tradición. Sí, tradición o traición. O traición, así que bueno, para esta parte del programa me voy a dejar las clinas. Perdón, voy a ordenarme un poco. Bien, mirate al espejo tranquilo. Mira el espejo. Acordate que está dado vuelta. Es como, viste, cuando la pantalla del celu que te ves al revés. Vos decís, ¿qué está pasando? Bueno, ahí, pero suelto. Bien. Un saludo a todas las personas que están del otro lado y que comentan. ¿Hubo celebración a la presencia de Davo? Sí, Davo sí. Sí, Davo sí. Una frase contundente. Sergio Berruti, que puso buen programa. Mi nombre es Nicolás Berruti, saquen sus conclusiones. Y Manu volvió a comentar y puso: también viví uno de esos puras de guacho colmados, refiriéndose a la columna de Davo, que habló de, trajo referencias en caso de que te guste Camionero, que te guste Winona Riders, agarrás y te vas a escuchar la columna de Davo, porque hay bandas similares que ya existieron y que por ahí te gustan. Muy también. Bien, muy útil. Está buenísimo eso, porque viste que una vez sí. uno sabe y si me gusta esta banda, me gustaría escuchar algo similar. Ahí está el Davo solucionándonos. Sí, como el trabajo que hace Spotify. Viste que te dice la radio de Spotify. Me parece que hay boicot de la operación. Sí, pero claramente. Hay boicot intencional, hay una búsqueda. Hay una búsqueda porque esto falle, ¿no? Pero sí. no lo va a conseguir. Bueno, sí es cierto todo lo que decís. Sí es cierto que por segunda vez en 2 semanas fui a ver una obra de Mariano Tenconi Blanco. Sí. Estuve por Cava. Bien. Fui a ver, no se trata de esto, la columna de hoy. No importa. Pero sí podemos enlazarlo. Y este enlace va a venir hacia el final de mi narración respecto del tema que hoy nos atañe. Bien. Bueno, solamente voy a decir que fui a ver estas 2 obras, que una es La vida extraordinaria y la otra es la nueva obra escrita por Mariano y de sus últimas cositas escritas, que se llama Madre Ficción, que estuvo en Teatro Metropolitan. Fui al estreno. Qué raro, ¿no? Tantos teatros que hay en la ciudad de Buenos Aires. Y también fui a ver Teatro Cana Plata. Tengo que decir que fui a ver la obra de Canela Corno, que nos estuvo visitando. Y yo me falta todavía. Bueno. ¿Está? ¿Me queda este fin de? Te queda este fin de. Avisale a Cane. Bien. Que vas a ir. Bien. ¿Sábado? Sábado. Bien. Sábado acá nomás, Teatro Estudio. Teatro Abierto, perdón. Bien. 38, 20, 21. Está todavía la obra de Canela. Anda a verla. Voy. ¿Recomendada? Recomendada, sí, por supuesto. Y Madre Ficción, quienes tengan la oportunidad de ir a Buenos Aires y quieren ver una buena obra, muy recomendada. Los pasajes de avión están un poco caros, pero... Los pasajes están un poco caros, pero yo tengo que decir que estoy yendo a Buenos Aires con una amiga, y el otro día lo que hicimos fuimos 4 personas y nos dividimos los gastos de nafta, por ejemplo. Media rata la amiga que te lleva. No. ¿Te cobra la nafta? En absoluto. Pero no, en absoluto. Pero digo, si uno va tan seguido a Capital... No, es un buen detalle. Es un buen detalle. Pero, ¿estacionamiento? Estacionamiento, la verdad es que conseguimos... Calle. Bien. Sí, conseguimos calle. Salió perfecto. Y porque fui el jueves, no fui el sábado. Claro. Entonces es más sencillo. Bueno, yendo a la columna de hoy, a el tema que hoy nos convoca, está muy caliente. Yo te lo dije.
Bueno, ahora decía algo, boludo, que estuviste Claro. charlatán. No, ahora, olvídate, abre el micrófono para insultarnos. Claro, Va a encontrar solamente. la manera. Solamente. Bueno, Pará. y sigue sin hablar. No, bueno, listo. No Ya tiene está. nada para decir. Listo, no tiene nada para decir. Ok, no va a pedir disculpas Bueno. tampoco, ok. Se pone a mirar el A esquinero. veces es mejor el silencio porque así me tratan. No puedo estar con la operación acá, que Se hace esto, la el víctima. micrófono. No sé puedo cómo. encima. Bueno, bueno. No quiero. No Ah, ahí está. Ah, Mejor, hacete mejor. cargo. Acá no hay un... Bueno, entonces, Mariano Tengoni Blanco, Bueno. el mejor dramaturgo del país. Eso lo estás diciendo vos. Yo lo estoy diciendo. Ok, bien. Vos no Coincido. Pero ¿por qué estamos hablando de Mariano Tengoni Blanco? No, bueno, porque la columna de hoy tiene que ver con la dramaturgia. Vamos, Y llegamos a la llegamos columna. Y la pregunta es, ¿qué es la dramaturgia? Y si alguien puede responder esa pregunta. Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a usar lo que tengo acá a mano, que es mi compañero Nicolás Berruti. Vamos, Entonces le voy a preguntar a Nicolás. soy la última opción. Nicolás, no, sos la primera opción. O la única en realidad. La única, no, está Davo, Bien, entre nosotros aún, y está también Josema, pero elijo preguntarte a vos porque sé que es un tema que te interesa. bien, sí, me O sea, es algo interesa. que vos estás indagando. Entonces, te pregunto, y les pregunto también a la gente del chat, ¿qué es la dramaturgia? Un poco me estás matando. ¿Por qué? Ok. Yo podría responder simplemente, a lo mejor equivocadamente también, que es lo Acá que no hay es el respuestas que estén bien o texto. estén mal. ¿Cómo que no? No. Acá es solamente respuestas válidas y cualquier respuesta va a ser bien recibida. No Bien, temas. esto no es una ciencia dura, digamos. cual. Entonces voy a responder cualquier cosa. Son los Tampoco la pavada. ensayos, son los ensayos que realizan los actores y actrices antes de realizar una obra de teatro. Bueno, sí hay respuestas cerradas. Y No. esta podría ser una de ellas. Pará, la dramaturgia, sorprendiste. la dramaturgia es, la dramaturgia Pensé es, que vas a decir otra cosa, te juro. A ver. no, ahora lo voy a intentar de verdad. La dramaturgia es lo que serían los textos, la historia que intenta relatar Ok. la obra de teatro y los diálogos que deberán ser dichos, realizados por los actores y Bien. actrices para que esa historia avance y se desarrolle y se muestre en el espectáculo. Bien, entonces convenimos que la dramaturgia es el texto teatral. Es lo que Bien. se escribe que después va a ser transformado en una obra de teatro. Sí, Bueno, esa es una de las acepciones más comúnmente usadas para comprender qué es eso de hacer dramaturgia. Podemos escribir a la dramaturgia dentro de un género literario. La dramaturgia es justamente escribir una obra de teatro. Que bien, luego va a ser representada por actores y actrices. bien. Esta... Sí. ¿Es un género literario tal cual, tal cual? Y hay discusiones Guarda al que respecto. sigue caliente, ¿eh? Sí, hay discusiones al respecto. Sí, se puede escribir dentro de un género literario. Tal cual, tal cual. Tal cual, tal cual. Vos incluso podés escribir una dramaturgia que nunca sea actuada. Sí, claro, sí. Sí, de hecho, la finalidad de escribir una obra de teatro es justamente que sea actuada, pero también tiene valor en sí misma la Claro. escritura de teatro como obra literaria. Claro, Porque está la posibilidad también de imaginarlo representado, que sucede con la literatura en general, digamos, y también con la dramaturgia en particular, porque encima lo que tiene son pautaciones y datos que a vos te dan la posibilidad de tener un imaginario con un poco más de pistas acerca De cómo detalle. sería, sí. sí. Eh, Entra tal a escena. Claro, por ejemplo, o mueve la mano mientras baila. Si quieres apretar el botoncito y decirlo, amigo. No, me toca alejar el micrófono. Ah, ok. Me toca alejar el micrófono, le estaba hablando mucho al oído de los oyentes y espectadores. Bueno, entonces, sí, se puede considerar como un género literario en sí mismo. Y también es Ya. cierto- Prueba. Sí. Dramaturgia, recomendame obras de teatro que yo tenga que leer porque están buenísimas. Y no las tengo que ver, las tengo que leer porque están buenísimas a su lectura. A mí hay una obra que me gusta mucho, que es de Leopoldo Marechal, que se llama Antígona Vélez, que es una reversión de Antígona, que es un mito, sabemos que es un mito Tampoco sabemos. Bueno, ¿Eh? ¿Por Bueno. qué asumir que todos sabemos? bueno, entonces vamos a concentrarnos en Antígona y en su historia. Es un mito traído a las pampas bonaerenses Bien. por Leopoldo Marechal,
Y la verdad es que tiene muchísimo valor en sí mismo el texto, más allá de la representación. Bien. Es muy bueno, es argentino. Repita. Se llama Antígona Vélez, Sí. y es de Leopoldo Marechal, Bien. autor argentino. Después, cualquier obra de Lucrecia Gambaro también es una buena aproximación a lo que consideramos comúnmente como dramaturgia, o lo que nos podemos imaginar cuando hablamos de dramaturgia. Ahora vamos a avanzar un poquito más acerca de otro tipo de funcionamiento de lo dramatúrgico en la escena. Pero bueno. ¿Te queda una más? Perdón, es para meter un top Sí, 3. y también, ya que estamos hablando de él, bueno, dos más, voy a meter dos más. Uno es Mauricio Cartún, obviamente. Mauricio Cartún es un dramaturgo, principalmente dramaturgo, también director de teatro. Yo creo que uno de los representantes en este momento más conocidos que hay de la dramaturgia del teatro argentino. También por la cantidad de obras que produjo durante los últimos 30 años. Es Bien. una barbaridad de obras, y la verdad es que todas sus obras, muchas, es más, me animo a decir que muchas, yo he visto las puestas, y la verdad es que con algunas me quedo con lo que escribió. Y muchas no son, no, porque... no, pero no es... Bueno, sí. Pasar un mate a... que después se enoja. Ah, los dos. ¿Qué quiere? Oh. Tómalo vos, Dago, y después. Porque Cartoon no dirigía sus obras, él empezó a dirigirlas después. Si mal no recuerdo, bueno, ya me va a venir a la memoria la primera obra que él dirigió, que también escribió, porque antes él escribía y dirigía, escribía para otros, digamos. Claro. Y después empezó a dirigir sus propias obras, que para mí fue saludable, eso, para su Para su- producción. Entonces, cualquier obra de Mauricio Cartún también está buenísimo para leer. Y otro autor que para mí también hay muchísimos igual, hay mucha producción dramatúrgica en Argentina. Bueno, pero hay top 3, bueno, top 3, entró el juego. Alejandro Tantanian y Mariano Tengoni Blanco. Bien. Eso yo agarro, pongo en Google, duda, ¿eh? Pongo en Google dramaturgia de Mariano Tengoni Blanco y algo me sale. Algo te va a salir. ¿O hay una búsqueda correcta para...? Mira, yo lo que hago a veces para buscar algunas obras que me interesan es ir al INT. En el INT tenían, no sé si siguen teniendo, un archivo donde estaban todas las obras premiadas por la institución. Y estaban todas en PDF. Entonces ahí hay de muchos dramaturgos. Maruja Bustamante, por mencionar a una dramaturga contemporánea. Las hermanas Marul, María y Paula, son buenísimas también. Bueno, hay muchísimo para leer, y la verdad es que estoy olvidando de un montón de gente que... No te estás olvidando de nadie. Bueno, avanzo. Sí. Entonces, dijimos que la dramaturga es aquello que se escribe para ser representado. Sabemos que este concepto de dramaturgia viene de los griegos. Sabemos que los griegos, como hablábamos al principio del programa, hacían liturgias para venerar a sus deidades. Y esas liturgias eran a partir de representaciones. Y esas representaciones muchas veces se repetían en el tiempo. Quiere decir que había alguien que registraba eso a modo de escritura para que después pueda representarse nuevamente fiel a lo que estaba escrito. Claro. Entonces ahí podemos encontrar alguna noción de dramaturgia que más adelante, con los romanos, que sabemos que lo que hicieron fue traer para sí algo del folclore y de la historia griega, desarrollaron un poco más y empezaron a transformar eso litúrgico y relacionado con la veneración de las deidades en algo que tenía que ver con el espectáculo. Bien. Con lo que era destinado a la diversión. Por eso se habla del circo romano, de esta noción de los romanos, de divertir y entretener al pueblo. Eso es una noción de los romanos, que después en las culturas occidentales, como la nuestra, eso se retomó. Digamos, hay una noción de que el pueblo tiene que entretenerse, tiene que divertirse, tiene que tener ocio. Bueno, la noción de ocio, la primera noción de ocio se puede rastrear desde esta propuesta romana, de teatro romano, de espectáculo romano. Bien. Uno podría suponer que el ocio ya existía, fue la primera vez que se institucionalizó. Sí, claro, tal que cual. fue una búsqueda. Claro, como una noción de ocio como necesaria para poder producir, para poder vivir, para poder trabajar. Bien. Entonces ahí los romanos asentaron un poco más esta noción de dramaturgia, de algo que tenía que estar escrito para ser representado. Y esto continúa así en el tiempo durante los siglos posteriores.
Y en el siglo XVIII, XIX, con grandes autores que mencionamos, que conocemos, como, bueno, hablamos un montón de Shakespeare, por ejemplo, que cuando hablas de Shakespeare vos me preguntabas, ¿él escribió todas sus obras? Y la verdad es que eso es muy difícil de saber. Decime lo que me dijiste. Ahora lo pones en duda y seguimos toda la sociedad agrandando el mito de Shakespeare como si fuese una sola persona, cuando en puertas para adentro todo el mundo dice que eran muchos. Y la verdad es que sí, que lo que se cree es que No. eran varias personas. Yo no lo podría asegurar. Para mí sí es verdad que en esa época se estilaba que un nombre prestigioso publique cosas de otros nombres que no eran tan prestigiosos. O sea que haya como una especie de choreo, y también que ahora se sigue usando, para que lo sepan, escritores fantasmas, digamos. Obvio. Gente que tiene un séquito de personas que le escriben... es una profesión, incluso. Incluso es una profesión que pareciera que solamente es corregir, pero muchas veces es escribir capítulos completos de la novela de una persona que después va a publicarlo bajo su nombre. Y bueno. Cosas que suceden en los siglos anteriores también sucedía. Bien. Entonces puede ser que algunas obras de Shakespeare no sean de totalmente de él. Bueno, entonces esta noción en el siglo XIX y el siglo XX se siguió teniendo devenida en una especie de referencia al clasicismo, digamos, a esta cuestión moderna de considerar que la escritura era algo así como un ordenador. Bien. Y estamos en el siglo XIX, no nos olvidemos que es una época en la que está la revolución industrial, en donde el positivismo es algo que es un paradigma de los seres humanos, en donde la ciencia y la tecnología son muy valorados y en donde es necesario tener esquemas de funcionamiento. Bien. Entonces, por eso es que en esa época... Me mareé un poco con el siglo XIX. Siglo XIX. Pasaron... Sí, siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX. Bien. Digamos, estamos como... 3 siglos. Sí, en 3 siglos, que es esa transición, es como la modernidad decimonónica, en donde... ¿Qué quiere decir? Que es una modernidad que no se refiere a la modernidad que nosotros vivimos, sino que se refiere a una modernidad que quedó vieja. Claro, que quedó vieja. El público se renueva, en otras palabras. Tal cual. Bueno, ¿escucharon? ¿Están escuchando al otro lado? Yo no sé. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Porque, o sea, está diciendo palabras muy difíciles. Bueno, fue la única, la verdad. Porque no, las de... No. Yo lo veía a Josema mientras hablabas, con los ojos así. No, para nada. Así que bueno, no importa. Usted, el chat, que me diga, che, ¿se perdieron hasta el momento? Vamos bien. No, bien. Hice un resumen de historia en 2 minutos. Algo muy difícil de realizar. Solo un experto. Es solamente para contextualizar. Es solamente para contextualizar esto. Entonces, estamos en el siglo XIX y siglo XX. Se necesita sí o sí que tengamos algunos esquemas de funcionamiento. Y esta noción de esquema nos sirve para poder pensarlo casi todo. Entonces, sí o sí, para que haya algo como una obra de teatro, tiene que haber un esquema que nos indique cuándo empieza, cuándo hay un nudo o un intermedio y cuándo hay un desenlace. Claro. Es necesario para la tranquilidad de la humanidad, digamos. Si no, la humanidad no duerme. Claro, si no, la humanidad no duerme porque necesitamos saber que hay una causa y un efecto. Todavía no... Esas nociones todavía no están de hecho cuestionadas, sino que tiene que haber un inicio, un nudo y un desenlace, tiene que haber una causa, tiene que haber un efecto. Hasta que llegó Posmo. Hasta que llegó Don Posmo. Tal cual. Me encanta como ya es como que... Me vas educando. Ya estamos entrando en una que nos entendemos. Me gusta. Hasta que llegó Don Posmo, nos arruinó el cerebro a todos. Hasta que llegó Don Posmo. A romper estructuras. Claro, tal cual. ¿Y qué hizo Don Posmo? Ahora la dramaturgia es juntarse a ver qué onda. No, pero bueno, la dramaturgia hasta ese momento es dar texto al trabajo de los actores. Bien. Digamos, en una estructura como conjunta y coherente. Sí. Como eso es esencial, digamos que es el trabajo de los actores, y que tenga como un desarrollo coherente, normal. Bien. Sí. Un desarrollo predecible, previsible. Bien. Bueno, ¿qué pasa con algo que a mí me parece fundamental? Que
ahí, Josema, en el documento hay un link. En este link vamos a escuchar a Mauricio Cartún, persona de la cual hablamos hace instantes nomás. Sí. Y él va a contarnos algo acerca de su experiencia y va a hablar en particular del trabajo de los actores. Y a mí esto me resulta interesante porque creo que de ahí es de donde se parte para empezar a cuestionar la noción de dramaturgia tal y como la conocemos. Bueno, pues trato de hacer una especie de conversión de norma en la cabeza, me pongo del otro lado, me cambio la ropa y ahora soy el director y soy quien debe cuestionarla. Claro. Cambiar de rol de autor al director debe provocar como incluso cierta autocrítica, hay que tener como mucho sentido. Absolutamente, y habituarse también a la idea de que el actor de pronto produce signos mucho más elocuentes, más ricos, Claro. Y a veces más entretenidos que los que uno es capaz de generar escribiendo, y entonces también tener esa elasticidad. Yo en general lo que hago es, arranco los ensayos, el que llega al primer ensayo es el autor, y entonces trato de hacer lecturas, explicaciones, yo creo mucho en el valor de la elocuencia. Luego, cuando viene el momento de poner el cuerpo, en general sucede esto que decís vos, que está el autor presente con todo lo que hablamos. Bueno, ahora viene una etapa de desacralización, que es, bueno, vamos a joder con el texto, vamos a jugar, vamos a tratar de encontrar algo que tiene ese texto que no lo conozco yo como autor. Entonces también hay ahí un tiempo como de pasaje, una especie de pequeña ceremonia en la que va desapareciendo el autor y después ya el que queda claramente es el otro, digamos, el que está más preocupado por el escenario que por la palabra. ¿Cómo definirías el tipo de dramaturgia que tenés? Eh, ¿O es ecléctico, digamos? Sí, es cachivache. No digas No, pero lo digo. Cartoon es como algo muy... No, pero yo además lo digo con cierto orgullo, con mucho orgullo. Yo trabajo de una manera cachivachesca, buscando además eso, yo creo mucho en la relación entre elementos antes no relacionados. Yo creo que la creatividad no es otra cosa que eso, que la capacidad de relacionar cosas que en tu cabeza era imposible que estuviesen antes relacionadas porque no pertenecen a la misma red conceptual. Bueno, ahí estamos. Bien, ahí escuchábamos a Cartoon y lo que a mí me interesaba de lo que me interesa de lo que estaba diciendo Cartoon era justamente esto de que el actor, cuando está ensayando, tiene que desacralizar, dice él, el texto. Sí. Lo que tiene que hacer es jugar y que él ahí empieza a entender, él como director ya, empieza a entender cómo hay un diálogo entre el actor y el texto y suceden otras cosas, que son cosas que él no esperaba, son inesperadas y que no puede controlar y que tampoco están previstas. Sí. Hemos tenido acá, se me vino a la mente, Sí. perdón que te No interrumpa, pasa nada. una entrevista que hicimos hace poquito con Alejo Marchoff, Ujú. que dijo que una de las partes más importantes de cuando pusieron en marcha la obra fue juntarse con los actores sin el dramaturgo presente a romper intencionalmente el guión y ver qué pasaba. Ujú. Como construcción de guión en realidad. Pero el juego que hicieron en esa reunión fue juntarse a romper el guión o a ver qué pasaba. Así que es muy interesante. Como esta idea de, por ahí hace 200, 300 años decías vos, era más una cuestión más religiosa de hacerle caso al guión, a la dramaturgia, y ahora no tanto, sino una participación Sí. activa del actor. En realidad, esto que menciona Cartoon y también es algo que decía Alejo cuando nos visitó, Sí, es una de las primeras nociones, porque esto es algo que se viene haciendo hace mucho tiempo, bien. no es algo novedoso, sino que lo novedoso es lo que viene en la segunda parte de la columna. Por ahora vamos a pensar que la dramaturgia, a partir de lo que dice Cartoon y también de lo que nos comentó Alejo, es la construcción de sentidos de un espectáculo teatral que surge entre la articulación del texto, la actuación, el espacio, el cuerpo, las luces, los objetos, la música y todos los lenguajes que intervienen en la puesta en escena. Es un montón. Entonces, pasamos de pensar que la dramaturgia es solo el texto escrito, digamos lo previo a que suceda la obra de teatro, a empezar a pensar que la dramaturgia es todo aquello que interviene en la puesta en escena. ¿Y por qué se empezó a pensar de esta manera? No es que
de repente a Mauricio Cartoon, o a Alejo Marchov, o a mí, o a fulanito, menganito, se nos ocurrió eso, ¿no? Tuvimos la posibilidad de pensar en eso porque hubo un cambio de paradigma también a nivel humano. Salimos de esta cuestión positivista que nos proponía la modernidad y pasamos, como vos decías, a un paradigma posmoderno. Y esto Bien. es a partir del cuestionamiento que nos deja la Primera Guerra Mundial y también la Segunda. Digamos, en donde las verdades que pensábamos que eran verdades absolutas empiezan a ser cuestionadas. Y no solamente eso, sino también la ciencia interviene muchísimo, que sabemos que la ciencia, a partir de mediados del siglo pasado, empezó a ver la realidad de otra manera. Lo que pensábamos que era algo que era inamovible y que las verdades físicas y matemáticas eran verdades absolutas, resulta que no lo son, porque empezamos a conocer la estructura del átomo, por ejemplo. Entonces, empezamos a pensar que la realidad es la realidad siempre y cuando alguien la esté observando. Pará. Unime, yo no te quiero faltar el respeto. Sí, Me está pareciendo muy interesante. No sé por qué Josema se ríe. Yo estoy pretendiendo que la gente del otro lado le esté prestando atención a Nahuel. ¿Qué tiene que ver? Es Sí. una propuesta para que completes tu punto, Sí. no para destruirlo. ¿Qué tiene que ver el átomo Sí. con la destrucción de la dramaturgia? Y que hay... como- Concluya bueno, esta primera parte. Bien, así como el positivismo, digamos, como el pensar que lo científico, en términos de que lo científico, lo matemático, eran nociones que tenían que ver con la realidad y que un efecto generaba una causalidad y que eso lo necesitamos para tener certeza acerca de la vida y de la existencia. Bueno, de repente eso se rompe como paradigma. ¿Por qué? Porque aparece una guerra que lo destruye todo y que ya no hay más certezas. Ya no se sabe qué va a pasar mañana porque el mundo se puede terminar mañana. Y eso es algo que no estaba previsto, que se pensaba, la humanidad pensaba. Estamos hablando como de entes, como si fuesen cosas en sí mismas y de procesos como si fuesen No lo lineales. No lo son. Pero bueno, para simplificarlo, Sí. se pensaba que la realidad era una cosa constante y previsible, y de repente no es constante y previsible. Porque aparece una guerra que lo cambia todo, y aparece la ciencia diciendo, che, la verdad es que la realidad es esto más o menos, pero si vamos un poquito más profundo, cambia totalmente. La física cambia, la matemática cambia. Bueno, entonces está la posibilidad de que las expresiones artísticas también cambien. Bien. Que también puede haber arte o situaciones artísticas en lugares que son inesperados. Bien. Entonces, para constituir una obra y con esto cierro, y también lo dejo como pregunta para que lo pensemos Para la parte 2. para la parte 2. Entonces, si la realidad no es tan causal como se pensaba, entonces, si las ciencias nos mostraron de que de un tiempo a esta parte ha cambiado muchísimo la noción de verdad y de realidad, bueno, entonces, la dramaturgia ¿es solamente la escritura? Y es más, la escritura teatral para después componer una obra de teatro. Y es más, la escritura, la dramaturgia, ¿es solamente la construcción de sentido de un espectáculo teatral que surge de la articulación entre lenguajes? ¿O puede ser todavía un poco más complejo que eso? ¿Tengo que responder ahora? No, lo podemos pensar para la próxima. Bien. Dejo la pregunta. Lo dejo para la próxima. Bueno. Bueno, interesante. Avance en la historia. La segunda parte es como ya la actualidad. La segunda parte, sí, la segunda parte tiene que ver con Diferentes corrientes de la diferentes corrientes dramaturgia de actual. la dramaturgia actual, sí. Sí, Bien. sí, y es más, diferentes corrientes de la dramaturgia actual, muchas de ellas urdidas en nuestro territorio, en nuestra nación, muy de corriente argentina. Bien. José, tenemos un temita. Qué chico negador. Tenemos un temita para escuchar, aunque sea un minuto, para que haya una pausa, para que haya un descanso en los oídos de nuestros espectadores y oyentes. Y después venimos igual para el cierre, es algo más protocolar y comentarle las cosas que hacemos, el síganos, nuestro Mercado Pago, etcétera. ¿Qué tema tenemos? A ver, Alex and Guantel. bien.
Cordillera. Bien, haciendo uso de la visita de Alex Anguanter, que tocó en Ciudad de Gatos, un artista chileno, pero tocó en La Plata, así que me dio la excusa para poner su Con canción. los chilenos está todo bien entonces, con los porteños. Me vienen de vez en cuando, los porteños están re pesados. Vamos a escuchar Alex Anguanter, Cordillera, y enseguida volvemos para hacer un saludo, un despido protocolar de este jueves, yendo ya a las 4 de la tarde.